Saludos, en el día de hoy voy a grabarles un video acerca de lo que es la matemática, lo que serían los conceptos básicos para poder comprender un poquito mejor lo que es la matemática, porque a veces la matemática, muchas personas se confunden un poquito. Va a ser un poquito extenso el video, pero el objetivo es que comprendamos la matemática bien. Vamos a iniciar. Para mí la matemática es como el idioma de los números. ¿En qué sentido? Es como la forma en que los números se expresan, como los números podemos entenderlo, como podemos desarrollar ideas a través de los números. Y eso para mí es la matemática, es como ese idioma con el cual podemos comprender los números. Pero en verdad es la ciencia que estudia las propiedades de los números y la relación que se establecen entre ellos. O sea, los números y lo que se puede hacer con ellos, lo que son los tipos de números, los sistemas, las características, propiedades y los demás elementos que componen a los números. Dentro de la matemática pudiéramos dividirla en disciplinas o ramas, y yo puse 8, que serían la más utilizada, que es la aritmética, o lo que es la matemática básica de suma, resta, ¿verdad? Las operaciones, el cálculo, que tiene que ver con lo que es ya operaciones más complicadas, como lo que es el límite, lo que son las derivadas, ese tipo de cálculo así ya un poquito más complicado. La geometría, que tiene que ver con las figuras, lo que es los ejes cartesianos y esa partecita ahí. Figuras en 2D, en 3D, en diferentes planos. La lógica, que tiene que ver con cuando analizamos, cuando sacamos algunas conclusiones a través de lo que es el razonamiento, como por ejemplo observamos aquí estas cantidades que van creciendo, y debemos de identificar cuál sería el número que falta, y eso lo hacemos a través de lo que es la lógica y el razonamiento. También la trigonometría, que ustedes saben, tiene que ver con los ángulos, seno, coseno, funciones trigonométricas. La estadística, que tiene que ver con los datos, adquirir datos, analizarlos, sacar conclusiones y todo eso que tiene que ver con la estadística. El álgebra, que se relaciona, bueno, con lo que es el lenguaje algebraico, la combinación de letras con números y todo eso. Y la finanza, que tiene que ver con lo que es todos esos cálculos que se hacen en el área de finanzas, interés simple, interés compuesto y todo eso. Yo creo que esas 8 ramas son muy importantes, son las que más se utilizan en la matemática. Ahora les voy a explicar estos 4 puntos, que serían los tipos de números. El número 1, operaciones fundamentales, lo que es el orden y lo que es la agrupación, también la combinación de letras y números. Dentro de eso también voy a desarrollar otros 2 puntitos más. Lo voy a hacer un poquito rápido para que lo podamos entender y no durar mucho tiempo en el video. Ok, aquí el número 1, sabemos los primeros números que se utilizan para contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el número que usted, ¿verdad? Hasta el infinito, que esos son los números naturales, y que luego se le agregó el 0 y lo que son los números negativos, menos 4, menos 10, para crear lo que son los enteros, y los números racionales, que tienen que ver con esos números decimales y lo que son las fracciones, porque las fracciones se pueden colocar como si fueran decimales. 3.5, 2.21, todos los decimales y las fracciones, un medio, y toda esa parte de fracciones que se puedan realizar. Por ejemplo, aquí está colocado esta parte, y pudiéramos cambiarlo por lo que sería una fracción. Aunque observemos cualquier errorcito o algo, pero el objetivo es entender que pudiéramos hacer una división y obtener un decimal o un número entero o natural. Las operaciones fundamentales, donde pudiéramos decir que, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división, lo que son los exponentes y lo que son los radicales. Para esta parte, por ejemplo, de lo que sería una suma normal, podemos entender que si tenemos una suma como esta, 2 más 3, usted, por ejemplo, esta es una suma sencilla: 2 más 2 son 4, 3 menos 2 es 1, 2 por 5 son 10.
4 entre 2 es 2. 2 a la 3 es 2 por 2, que son 4. Por 2 serían 8. Y raíz cuadrada de 9 sería 3, porque 3 por 3 son 9. La suma es lo diferente a la recta, la multiplicación es la diferencia a la división, y la exponenciación es lo diferente a la radical. Ya para esta parte, usted vendría haciendo lo mismo, 2 más 3. Entonces usted suma esa parte que serían 5, menos 5. Entonces eso va a dar 0. Y aquí 3 por 3 da 9. Y si lo dividimos entre 9, vendría siendo a 1. Entonces 2 a la 3 sería 2 por 2. 4 por 2, 8. Más 3 por 3, que serían 9. Y eso nos daría 17. Y aquí, por ejemplo, 2 por 2 son 4, por 2, 8. Entonces, el 2 vendría siendo el resultado de la raíz cúbica de... La raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, esa partecita, esas 6 operaciones serían indispensables para nosotros poder entender lo que es la matemática. Déjenme para quitar esta partecita de lo que escribimos y vayamos a la próxima parte. Ok, vamos a seguir aquí. Esta parte, como hablamos de los números racionales, por ejemplo, aquí usted dice 5 entre 10 le va a dar 0.5. Si usted dice 3 entre 100 le va a dar 0.03. Eso multiplicado por 100 sería un 50% y esto sería un 3%. Y así ustedes se pueden ver que las fracciones se pueden representar como números decimales y también como por ciento. Entonces, esta parte, por ejemplo, aquí que dice 8 sobre 2, como fracción se ve, ¿verdad? No sería tal vez lo correcto, pero lo que quería era que entiendan que si usted lo divide 8 entre 2 le va a dar 4, un ejemplo. Y que esa sería una forma en la que se podría representar, pero en sí la cantidad puede ahí verse como un error. Entonces, así mismo, ustedes ven aquí un medio. 5 sobre 2 vendría siendo lo mismo que un medio, porque es un 50%, la mitad. 1 sobre 4, un cuarto, vendría siendo, por ejemplo, 25 sobre 100. 3 cuartos, 75 sobre 100. 6 octavos. Si ustedes se dan, ahí ustedes pueden darse cuenta de cómo estas fracciones se pueden representar como decimal y también como por ciento. Aquí podemos ver que un cuarto y un medio vendrían siendo, ¿verdad? 3 cuartos. Ahí cuando lo pusiéramos todos juntos, si lo dividiéramos aquí, le pusiéramos otra línea, serían 3 cuartos, pero también vendrían siendo 6 octavos si lo dividimos en 8, ¿ven? ¿Y cómo se relaciona todo eso? ¿Cómo se va relacionando? Ya en las operaciones fundamentales que dijimos anteriormente, miren la suma normal, miren aquí esta suma, cuando vamos, ¿verdad? 6 más 6, 2, porque son 12 y llevo 1, y entonces 4 y 6 son 10, pero el 1 que llevo son 11, y así esa partecita que yo sé que la mayoría de ustedes la dominan. En la resta, que también es el 6 menos 6, 0, ¿verdad? Sencillo. Cuando, por ejemplo, el número que tenemos aquí debajo es mayor, se va restando, se le suma 1, serían 14, entonces 14 menos 7, 7. Aquí es 10, pero como ya le restamos 1, sería 9, porque tuvimos que coger otra vez uno prestado. Y así esa partecita. Pero esta parte de aquí, por ejemplo, si el número debajo es mayor que el que tenemos arriba, ahí se nos complica. Entonces, una forma para solucionar esto es hacer lo inverso. El número de debajo, subirlo y hacer la resta normal, y entonces al final ponerle negativo. Hacer la resta normal y al final ponerle negativo. Esta parte de la multiplicación, sabemos que primero multiplicamos el primer número por los 3 números. 5 por 2, 10, pero ponemos el 0. 5 por 1 es 0 y el 1 que llevamos entonces 1, y 5 por 1, 5. Y ya en la otra línea comenzamos, ¿verdad? El otro número en la otra línea y dejando la unidad vacía. Si aquí hubiese otro número, así mismo lo vamos haciendo, y luego vamos sumando uno línea por línea, ¿verdad? Fila por fila. La división, que también si es, por ejemplo, 1 entre 123, sabemos que no sería suficiente. Entonces llegamos hasta el 129, que es el que sí se puede dividir y sería uno solo. Multiplicamos 1 por 123
y ahí nos da entonces la resta, 123, y ahí nos daría entonces 6 como resta, y tendríamos que bajar el 7 y tendríamos que bajar el 5 para poder seguir haciendo la división completa. Los números positivos y negativos, sabemos que en la recta numérica el 0, ¿verdad? Vendría siendo el centro, y todos los que están a la derecha, ¿verdad? El 0 son positivos y los que están a la izquierda serían negativos. Que más o menos la forma sería de que tendríamos el 2, 2 más 7, pero no se marca, pero el 2 sería positivo, el 9 daría positivo, aunque no se pone el símbolo, pero aquí se colocaron para que se den cuenta. El único que se coloca es el negativo. En este caso lo ponemos entre paréntesis cuando es con una suma, así. Por ejemplo, aquí si el 7 sería negativo también se pone se pondría entre paréntesis, aquí una resta. Y aquí como podemos ver 6 menos 5 vendría siendo igual a 6 más negativo 5, porque es una forma como de expresarlo, de que sería también lo mismo si lo hiciéramos de esa forma. 7 menos 7 es igual que si diríamos menos 8 menos 7 es igual que lo hiciéramos de esta forma, porque el número no va a dar negativo. ¿Por qué? Positivo y positivo sumado da positivo, negativo y negativo da negativo. Si hay un positivo que es mayor sumado con un negativo, no va a dar positivo. Y si hay un positivo sumado con un negativo y el positivo es menor, entonces no va a dar negativo. Vamos a seguir entonces aquí. La regla de operación con los signos, esta parte de la multiplicación, positivo por positivo da positivo, positivo por negativo da negativo, y negativo por negativo da positivo. Cuando son contrarios, nos va a dar negativo, y cuando son iguales, nos va a dar positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este ejemplo que les coloqué, aquí hay algunos ejemplos que ustedes lo pueden ver. Positivo por menos 2 va a dar menos 10, y aquí ustedes ven positivo por negativo, más, y entonces por un positivo da negativo. Positivo y positivo da positivo, y negativo por negativo da positivo. Déjenme para explicarle aquí. Menos 2 por 3 más menos 2 a las 2. Esto se pasaría igual, menos 2 por 3 más menos 2 por menos 2 da 2. Perdón, 4. Pero positivo. ¿Por qué? Porque es menos por menos. Y aquí, menos 2 por 3 me va a dar menos 6 más 4. Entonces, eso sería igual a menos 2. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, debo 6 pesos y solamente tengo 4 para pagarlo, entonces ahí me van a quedar, voy a quedar debiendo 2. Debo 6 y solo tengo 4. Entonces ahí me da menos 2. Aquí sería todo lo mismo, lo único que si esta parte está al cubo, esto sería igual a menos 2 por 3 más 2 por 2 son 4 positivos, pero entonces se multiplica por 2 negativo otra vez. Entonces 4 por, ahí tendríamos 2 por 2, 4. Entonces tenemos que multiplicarlo por 2 otra vez, que va a dar 8, pero sería negativo porque el 2 es negativo. Entonces sería menos 8. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que ya cambió, porque aquí nos dio positivo y ahora nos da negativo. Entonces, menos 2 por 3, dijimos que eran menos 6. Entonces, eso lo vamos a sumar con menos 8. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos daría entonces menos 14. Y eso fue porque ahora lo multiplicamos 3 veces el menos 2. Esa es la diferencia de cuando se multiplica por negativo y se multiplica por positivo. Ahí la cantidad va a ser positivo o va a ser negativo dependiendo de lo que nos dice aquí. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con el orden de las operaciones. Dice aquí que se hacen primero los paréntesis, luego los exponentes y las raíces, y que luego se hacen las multiplicaciones y las divisiones. Y a lo último son las sumas y las restas. Como ustedes pueden ver aquí,
Déjenme para mostrarle. Primero se hizo este exponente y esta raíz. Mírenlo ahí. Se hizo ese exponente, esa raíz. El 6 pasó igual y el 20 entre 2 pasó igual. Luego se hizo esta división, porque luego van las divisiones y las multiplicaciones. Y ya al final solamente quedaron sumas y restas. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, en este caso, este paréntesis morado llega hasta aquí, hasta el morado, y entonces este de aquí se hace primero, que sería 9, más 2 menos 1, sería 1, más 6. Pero si se dan cuenta, el paréntesis morado todavía está y quedaría así. Entonces, perdón, aquí, antes de la suma, aquí. Entonces eso sería 10 más 6. Si se dan cuenta, ya eliminamos el primer paréntesis y eliminamos el segundo. En este caso, hay una llave aquí, hasta aquí. Hay otro aquí, ¿verdad? Que llega hasta aquí. Y hay 2 paréntesis dentro. ¿Ven? Entonces, los 2 que están en el centro, son los primeros que tendríamos que eliminar. Los 2 que están en el centro. Entonces, todo el resto pasaría igual. Menos 12. ¿Verdad? Menos 7 más menos 4. Entonces, estos dos, volverlo un solo número, que se quedaría multiplicando, pero pues sería un punto, un ejemplo. Menos 2 por 3 da menos 6. Ven. Entonces, menos, aquí, estos dos números, ahí si te ven, hay una multiplicación, menos 10 y menos 2 nos va a dar menos 12. Nos va a dar menos 12 y lo ponemos en un paréntesis para saber que es verdad, porque el negativo se pone así. Entonces luego cerramos aquí y también cerramos aquí. Si nos damos cuenta, eliminamos los 2 paréntesis, solamente colocamos este paréntesis aquí para decir que es negativo. Entonces para eliminar esta parte de aquí, nos quedan 2 elementos de agrupación, esta de aquí y este de aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos eliminar? Lo primero sería hacer esta multiplicación, porque la multiplicación va primero. Menos 4 por menos 6, y eso nos va a dar un número positivo. Y entonces nos quedaría el número positivo menos 12. Entonces, menos por menos da más. Entonces también este número pasaría a ser positivo y este número también pasaría a ser positivo. Eso para que ustedes vean cómo las reglas pueden ir cambiando y nos van a ir dando un número diferente. Entonces, luego de que hagamos esta parte, entonces lo sumamos con menos 7 y ahí vamos a eliminar este otro número, esta otra agrupación. Y luego al final lo multiplicamos por menos 12 y ahí ya va a estar completo. Ahí esa sería la forma para poder hacerlo paso por paso. Eliminar primero lo que son los paréntesis, la llave y los corchetes. Hacer luego la multiplicación, las potencias y raíces. Y luego hacer las multiplicaciones, divisiones y al final que solo nos queden suma y resta. Ya para finalizar, aquí lo que tiene que ver con lo que son los números y letras. Imagínense que la A es 1, B es 2 y C es 3. En este caso nos dice 3 más A sería 3 más 1, porque dijimos que A es 1. Entonces eso sería 4. Ese sería este ejemplo. El otro ejemplo sería 3 más 2. ¿Verdad? El 2 es un número igual. Entonces, por 1. Porque dice 2A, entonces se multiplica. Y eso sería 3 más 2. Y eso sería 5. O sea, donde quiera que hay una A, poner un 1. Y donde quiera que hay una B, poner un 2. Y donde quiera que hay una C, poner un 3. Entonces,
Vamos a finalizar esta parte aquí con 2 más 3. Entonces, si la A es por 1 y la B es un 2. Entonces, el 2 se queda igual más 3 por 1, 1 y 3 por 2 son 6. Y 2 más 6 son 8. Miren ahí como nos dio el resultado. Esta parte aquí, por ejemplo, como vemos aquí, 2 más A más B sería 1 más 2 más 3. A más B más C, un ejemplo. Entonces, eso nos da 6. El otro dice A más B por C sería 1 más 2. Están entre paréntesis por 3. Entonces, primero se hace esto porque está entre paréntesis para eliminar el paréntesis, que sería 3. Nos queda por 3. Y eso da 9. Ese sería este. Y este sería este de aquí arriba. Ven. Y así, eso se ve complicado, pero eso no es tan difícil. Lo que hay que tratar de ver qué cantidad es cada letra y cambiarlo por el número. Y entonces hacer las operaciones en el orden que van. Voy a eliminar esta parte aquí de lo que escribí. Y ya más o menos esto era lo que quería compartir con ustedes. Ya para finalizar, les voy a dejar esta frase que tiene que ver con matemática. La matemática es la representación más fiel de la lógica. La lógica muestra los niveles de razonamiento del ser humano y el razonamiento es el producto de la capacidad del pensamiento y de la generación de ideas. Entonces, ¿qué sería del hombre sin la capacidad de pensar y de generar ideas? Entonces, miren qué tan importante sería la matemática. Lo vamos a dejar hasta ahí y espero que este resumen les sirva para comprender todo el contenido que vayamos a tratar. Muchas gracias.